Son las 8:52 y recibimos a dos candidatos, una de ellas en la lista del APRA, va con número 2 en Lima, la señora Nidia Vilchis, quien ha sido ministra de Alan García, y junto a ella Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía y que va con número 15 en la lista del Partido Morado. Buenos días, señores candidatos. Cuéntenos, por ejemplo, ¿qué piensan proponer como agenda básica si ustedes son elegidos? Comenzando quizá por una referencia a este tema que hemos discutido ahora y sobre el cual hay un vacío legislativo grave, el de la eutanasia. Quiero saludar a Ana Estrada, su valiosa contribución a muchas familias que en algún momento pedimos por nuestros familiares que pudieran hacerlos dormir y partir. Eso pasó con mi padre y seguramente muchos, yo he sentido cuando ella ha hablado sus palabras en carne propia. Pero creo que deberíamos discutir sobre el derecho a la eutanasia, que la familia solicita por el familiar, pero en este caso es tan distinto, lo solicita ella. De tal manera que deberíamos discutirlo, porque en el día a día, en los hospitales, vemos la agonía no solo del paciente, también de la familia. Sí, es duro hablar de eso porque a nadie le gusta hablar o anticiparse al momento de la muerte, pero en estos casos es necesario. Pedro Gamio, tu expertise está en otro campo, pero imagino que tienes también una reflexión sobre esto. Mi solidaridad con ella. Mi hermano sufrió mucho de parálisis cerebral y he sido testigo en familia de lo que significa el dolor humano y también el hecho de que los médicos y el personal de salud tiene que ser más humano en nuestro país. Pero yendo al tema de fondo, somos un partido nuevo, corazón limpio, puesto a prueba. Mis temas: los servicios básicos en el Perú maltratan al ciudadano. Podemos tener con energías renovables no menos del 15% de menor precio al usuario final, a los 7 millones de usuarios que usan la electricidad en el Perú y llegar a la última milla, donde todavía hay peruanos que no conocen esta forma moderna de calidad de vida. Podemos lograr con el gas natural y con las energías renovables y la electromovilidad cambiar ese rostro hostil que vemos todos los días en el transporte público. Y el Congreso puede hacer mucho. En lugar de defender la impunidad en la Comisión de Ética, priorizar la agenda que conecte con la gente. Ese es el mensaje, pero un compromiso que vamos a poner en práctica no con discursos frívolos, sino con un testimonio que es la vida personal de cada uno de los miembros de este equipo, que busca demostrar que lo que decimos lo vamos a hacer. Pero una pregunta sobre esta propuesta que es interesante. ¿Cómo se logra eso desde el Congreso? Porque ¿cómo hacemos que en un hospital un médico no atienda pésimo? No estamos diciendo falta de recursos, que eso lo podemos comprender, y siempre estamos del lado de los médicos, por ejemplo, por poner un ejemplo de tantos, cuando no tienen cómo resolver un problema porque no tienen a su disposición los recursos. ¿Cómo desde el Congreso se puede hacer para que los funcionarios públicos, los servidores públicos entiendan su conciencia de servir, ¿no? Te lo digo rápidamente, somos un país que hay 32 millones de celulares. Con gobierno electrónico, pocos minutos después de salir de un hospital, un ciudadano puede evaluar el servicio que ha recibido y el ministro de Salud conocer cuál es la opinión del más humilde de los pacientes que ha salido de una posta de salud. Eso es ahorrar recursos. La historia clínica con un código de acceso que cada persona puede tener para autorizar al médico, un médico en emergencia puede conocer los antecedentes de un paciente. Ahorramos costos, hacemos que el gobierno electrónico se ponga al servicio de la gente y hacemos más eficiente y más humana la función del Estado. Vamos a ver si eso se puede hacer desde el Congreso o es cuestión del Ejecutivo. Nidia Vilchis. Tema legal. Nidia Vilchis ha estado en todos los ámbitos. Sobre ese tema, y te agradezco, Patricia, porque he estado en el Ejecutivo y Pedro ha sido nuestro viceministro, a quien le deseo muchos éxitos en su campaña. Dos cosas que puede hacer el Parlamento. No puede encerrarse en la Plaza Bolívar o en el Parlamento sin respirar el problema de la población. Esa semana de representación, todos los 130 a un hospital, a un centro médico, a una posta médica, in situ, mirar falta de medicinas, al médico. Colegios. Pero una semana de representación, salud. ¿Qué tal y luego subirse al Metropolitano? Por supuesto, y luego legislar respecto a mejorar la calidad de ese servicio. No es hacer más leyes
que no se cumplan ni se reglamenten. Tenemos solo 1 año y meses para legislar. ¿Se atrevería este Congreso, por ejemplo, somos uno de los congresos más caros administrativamente en la región, en toda la región? Un congresista tiene 2 policías que lo cuidan las 24 horas del día. Perdónenme, pero no estamos en la época del terrorismo donde eso era necesario. ¿Cuántos policías son? 130, 260 policías que no están en la calle, sino que están persiguiendo a un Todos congresista. al servicio público de la Ojo, calle. ojo, Los y congresistas no necesitamos eso. Y ese es el Luego a veces planteamiento del los Partido tienes Morado. de chofer. Así es. De o traer o y el que te llevar hace los mandados, Así es. ¿no? Entonces, eso es un maltrato también al policía. Pero además Propuesta. hablemos de otra cosa. Cada congresista una secretaria, cada congresista un conserje, cada congresista un grupo de asesores. Las bancadas no deberían compartir. Apliquemos el ¿no? estándar sueco. ¿No? Es austeridad total, pero eso sí, servir a la gente, las puertas abiertas. Uy, que tengan, si la bancada tiene, no sé, 15 personas, 2 secretarias Muy deberían bien, ser suficientes. Muy bien, recortar ese costo, optimizar. Racionalizarlo. Pero yo quiero terminar el tema salud. Sí, por favor. Vía ya sea una ley, debería digitalizarse la historia clínica de cada paciente. Y En puede las clínicas estar ocurre, en el- Lidia, ¿y por qué no en el Estado? porque no todos pueden atenderse en la clínica. No, por eso, pues si ocurre en la Entonces, clínica, ¿por qué no ocurre acá en Además, el uno Perú? no tiene por qué ocurre en el rogar por su Estado? historia Ahora, clínica. No, hoy- y eso sí pasa en las clínicas, ¿ah? Patricia, Uno lo no que- tiene por qué rogar para que se la den. Ese es un documento que le pertenece al paciente. Por eso, Claro. digitalizar y pueda estar en tu DNI, en el chip de tu DNI. Si tú te accidentas en Tumbes, pones tu DNI y digitalizas de qué te estás tratando, cuáles son. Eso necesitamos hacer en el país. Ameritaría una investigación sobre por qué el chip del DNI electrónico no sirve para Y si nada. el tema- Pero el me tema sí. refiero específicamente... Que podría servir para que eso. podría servir Claro, para y para mil eso. cosas más, lo que no sirve para nada. Creo que deberíamos ir por cosas concretas, recogiendo lo que la población siente. ¿Qué Pero el hago? sistema, perdón, ¿Qué es lo que estoy perdón, si me haciendo, permite, Pedro? sí, Mira, sí, déjame- con la déjame historia hablar un poquito. clínica de mi madre, tengo que pedir, por favor, que me impriman el resultado, porque en la clínica le va a haber Pagar- otro especialista. y pagar por la fotocopia. Y pagar por la y pagar por la fotocopia. Ese es terrible. Pero tus últimas palabras, por favor. El porque tema de nos interesa salud, tu opinión. 43% de niños menores de 3 años anémicos desnutridos. ¿Cómo el Congreso no se va a comprar el pleito? Si esas personas pasan de la edad de 3 años, ya es imposible recuperar el derecho a ser personas normales. Otra vez la pregunta, Pedro, ¿cómo? Porque ¿Cómo? esa es labor del Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Cómo nos compramos el pleito? Por ejemplo, tenemos un importante programa en el MIDIS. Si ese programa no va acompañado de agua limpia, de nada vale la galleta más nutritiva Repito, de sangrecita de el pollo, agua de cuy, limpia todo y la eso. galleta es ejecutivo. Es gerencia. Pero ¿Y quién ustedes no fiscaliza? gerencian. Pero ¿quién fiscaliza que el Estado sea bien gestionado? ¿Quién fiscaliza el Poder Ejecutivo? ¿Quién hace el control político de acuerdo a la Constitución? El Congreso. Ese es obstruccionismo, Pedro, No, cuidado. no, porque actúas en sentido propositivo, detectas los errores, te sumas al esfuerzo. Y es más, si no lo pueden hacer ellos, nosotros asumimos la responsabilidad. Bueno. Porque esa es la experiencia de gente que tiene un compromiso de vida, que tiene un testimonio. Pero recordemos que hay una Constitución, hay una división de poderes y hay una asignación de responsabilidad. Y hay 3 niveles de gobierno. Fiscalizar, niveles de pero gobierno. fiscalizar es una labor esencial. En lugar de estar haciendo cosas que no son honrosas, dedicarse plenamente a mejorar la... El problema del Perú no es falta de recursos, es mala gestión. Somos piratas de nuestro propio país. De acuerdo. Y es importante además que se mire gobiernos regionales y locales, porque tener a los ministros todos los días en el Congreso dando explicaciones no sirvió de nada. Cuando Reuniones sabemos- eficientes, ¿No? agendas puntuales, abiertas al público, que la gente vea que no perdemos el tiempo y que más bien estamos procesando las demandas ciudadanas. Muy bien. Es hora de hacer un punto de quiebre en el Rapidito, país. con un sí o no. Sí. ¿Ah? ¿Inmunidad parlamentaria? No. Inmunidad parlamentaria, impunidad, no. De acuerdo. Muy bien, ya están claras las posiciones. Les agradezco. Patricia, lo último, y me permites, 4 segundos. 400 millones para gestionar conflictos, canon comunal, y que ellos mismos puedan administrar sus recursos. Interesante Comunidades propuesta. campesinas y nativas. Interesante propuesta. 9:02 de la mañana. Necesitamos que nos planteen propuestas concretas, pero señores, que puedan salir del Congreso de la República. Porque hemos escuchado ya a varios que quieren inventar el círculo. No, señores, el Congreso tiene, como bien señalaba Pedro, funciones específicas y a esas Ya fue tienen aprobado. que, Ya fue aprobado en el Congreso, Fiscalización. en las comisiones. Fiscalización, Muy bien. el control político. A la número 2 del APRA por Lima y número 15 del Partido Morado por Lima también. Muchísimas gracias. 9:02. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020.